Estás a punto de conocer un secreto que le abrió los caminos a los elegidos. Thoth, el dios de la sabiduría, el escriba de los dioses, no envía un mensaje a cualquiera. La revelación no es que existe la magia. La revelación es que tú decides cómo se mueve esa magia a través de ti. Y esto lo sabían los antiguos y hoy es neurociencia. Joe Dispenza lo sintetiza con una frase poderosa. Cuando cambias tu energía, cambias tu vida. Tu pensamiento es la brújula. Entonces, tu emoción es el combustible y por ende, tu acción es la nave. Thoth, como emblema del orden cósmico, no dejó recetas, dejó sendas. Y esas sendas se abren cuando comprendes los 7 principios del Kybalion como brújula viva. Mentalismo, tu mente moldea. Correspondencia, lo interno refleja lo externo. Vibración, ajusta tu frecuencia. Polaridad, transmuta extremos. Ritmo, honra los ciclos. Causa y efecto, siembra, consciente. Género, integra lo receptivo y lo emisor en ti. Entonces ocurre el giro. Ya no persigues señales, eres la señal. No andas buscando, estás recordando. Y si esta memoria te alcanzó hoy, es porque llegó el momento, no de manifestar objetos, sino de manifestarte a ti. Estás a punto de entrar en un secreto que ha permanecido velado por milenios. Un secreto que Thoth, el escriba de los dioses, guardó en silencio. Y que basta hacer una sola vez para que tu vibración nunca vuelva a ser la misma. Y siente ese silencio interno, ese vacío fértil que los egipcios llamaban Nun, las aguas primordiales. Es ahí, en ese espacio sin forma, donde el sonido nace, y cuando vibra, el universo entero responde. Muy pocos saben cómo entonarlo de manera correcta, porque si lo haces sin conciencia, no ocurre nada. Por eso necesito que te quedes conmigo hasta el final. Voy a guiarte paso a paso para activar esta vibración. Y una vez que lo hagas, ni siquiera el caos de afuera podrá tocarte. Separa la piedra del espíritu con gran diligencia y sabiduría. Ese era un principio hermético inscrito en tablillas olvidadas. Porque todo vibra en capas invisibles y visibles, y quien conoce la vibración puede mover mundos sin dar un solo paso. Ahora que ya intuimos que tu vibración crea tu realidad, déjame mostrarte algo que casi nadie quiere decir en voz alta. El poder del silencio y la palabra, porque aunque manifiesto y decreto, mis deseos no se materializan, pues es que aquí es donde muchos tropiezan. Descubren el poder de la palabra y quieren usarlo todo el tiempo. Repetir, afirma, enseñar, gritar. Pero los antiguos sabían algo. Cuanto más sagrada es la palabra, más silencio requiere a su alrededor. En los templos, el sonido sagrado siempre iba rodeado de ritual de silencio. No para censurar, sino para preservar su vibración intacta. Thoth no necesitaba gritar, decía lo esencial, y lo que decía se volvía real. Era abracadabra, no como un truco de circo, sino como un eco de los códigos estelares. Hoy la palabra abracadabra nos parece un chiste. Imaginamos a alguien sacando un conejo de un sombrero, pero en su origen era un mantra. Abracadabra. Creo mientras hablo. En la cábala práctica se escribía en triángulo invertido, perdiendo una letra en cada línea, hasta que quedaba un punto. Ese punto simbolizaba el regreso de toda creación al núcleo de la conciencia. Era geometría espiritual. Eliphas Levi, ocultista del siglo XIX, lo explicó. Abracadabra era una fórmula de manifestación, no entretenimiento. 5 sílabas, 5 puntas, abracadabra. El pentagrama no era un símbolo de miedo, sino de integración. Tierra, tu cuerpo y tu raíz. Agua, tu emoción y tu memoria. Aire, tu mente y tus ideas. Fuego, tu acción y tu pasión. Éter, tu espíritu
lo invisible que lo sostiene todo. Cuando cada elemento dentro de ti vibra en armonía, eres un pentagrama vivo, un microcosmos del universo, un templo que camina. Durante siglos, tu frecuencia no fue libre, fue programada. Programada para resonar en lo bajo, en lo denso. Miedo, culpa, ira, inseguridad, tristeza. Te lo alimentaron desde que comenzaste a entender el mundo. No naciste así. Te entrenaron para vibrar así. Porque quienes vibran bajo, viven bajo. Viven limitados. Viven controlados. Mira la sociedad. Desde niño te enseñan a temer al fracaso, a sentir culpa como prueba de conciencia, a creer que la ira es inevitable. ¿Te das cuenta? Todo gira en torno a emociones que comprimen tu campo energético. Hermes Trismegisto ya lo revelaba en el Kybalion. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Y esto no es filosofía decorativa. Es un principio universal que moldea tu realidad a cada instante. Si el miedo habita en ti, afuera todo te parece amenaza. Si la culpa vibra dentro, afuera todo se siente juicio. Si arde la ira en tu interior, el mundo entero se vuelve confrontación. ¿Y qué sostiene este círculo día tras día? Un ciclo invisible que nadie te enseñó a romper. Miedo, pensamientos oscuros, más miedo. Culpa, juicio interno, más culpa. Ira, pensamientos agresivos, más ira. Tu campo gira como un engranaje oxidado, repitiendo patrones que parecen inquebrantables, pero no lo son. La ciencia ya lo empieza a comprobar. El Instituto HeartMath demostró que el campo del corazón no solo existe, se expande varios metros alrededor de ti. Cuando entras en coherencia emocional, lo que sientes literalmente se convierte en ondas que viajan por el espacio. No es solo interno, es externo. Tu vibración no queda atrapada en tu pecho. Se expande, afecta a personas, lugares, acontecimientos. Y si pasas semanas o meses vibrando en inseguridad, atraes justo eso. Personas, situaciones y oportunidades que mantienen esa misma vibración. La energía es cíclica. Lo que emites regresa. Por eso tanta gente cambia de ciudad, de pareja, de trabajo, y aún así sigue sintiendo lo mismo. Porque no cambiaron la frecuencia, solo cambiaron el escenario. Respira. Porque esto es simple, pero lo cambia todo. No son los eventos los que moldean tu frecuencia, son las emociones que alimentas mientras atraviesas esos eventos. Dos personas, una misma situación. Una vibra miedo y se paraliza. La otra vibra confianza y se expande. La situación es idéntica, pero sus campos vibracionales crean realidades opuestas. Y aquí es donde aparece el secreto que Todd reveló en los templos y que la ciencia moderna apenas empieza a redescubrir. El poder está en el sonido y en la palabra. Tu vibración no nace solo de lo que sientes. Se amplifica y se dirige por lo que hablas. Cada palabra es un decreto vibracional. Y no desaparece cuando dejas de pronunciarla. Hace eco en tu campo, deja huellas, crea resonancia. La ciencia de la cimática ya lo mostró. El sonido ordena el caos en la materia. Si puede organizar granos de arena en figuras geométricas perfectas, ¿te imaginas lo que hace con un campo energético vivo como el tuyo? Pero aquí está la clave. No es la palabra sola la que crea. Es la emoción detrás de ella. Puedes decir paz 1000 veces, pero si vibras ansiedad, lo que proyectas es conflicto. Puedes decir abundancia, pero si tu interior vibra carencia, lo que emites es vacío. Por eso tantos repiten afirmaciones y sienten que nada cambia. Porque no se trata de frases bonitas. Se trata de vibrar lo que dices. Los antiguos lo sabían. Por eso su palabra era sagrada. Cada sonido tenía intención. Cada palabra, un propósito. No había ruido vacío, porque sabían que el verbo era una herramienta de creación. Y aquí entra lo que las escuelas de misterio
guardaron con celo. No todos los sonidos se hablan. Algunos se entonan. El canto sostenido tiene un poder infinitamente más profundo que la palabra suelta, porque no solo liberas aire, involucras cuerpo, emoción, intención, energía, y este flujo continuo reorganiza campos densos, disuelve bloqueos, reactiva memorias dormidas. No eran canciones comunes, eran sonidos primordiales, fuerzas cósmicas en vibración, custodiadas en templos, transmitidas solo a iniciados. ¿Por qué entonaban y no hablaban? Porque el canto sostenido crea una ola energética que penetra más allá de la superficie. Todd enseñaba que las palabras tienen impacto. El canto consciente abre dimensiones. Los místicos del desierto lo sabían. Entonaban sonidos una sola vez, en el momento exacto, porque no necesitaban repetición. Necesitaban pureza. Un solo sonido, con intención alineada, era suficiente para reorganizar todo el campo de quien lo entonaba. Sonidos como Om en las tradiciones védicas o Ra en Egipto, ligado al sol, al despertar de la conciencia, a la conexión con Sirio y Orión, las estrellas que los egipcios consideraban la cuna de su sabiduría. Todd nos enseñó que estos sonidos no eran culturales, eran llaves, códigos para abrir centros energéticos y reconectar con el orden original. Y aquí está lo que casi nadie sabe. Entre todos esos sonidos, existe uno específico, una frecuencia primordial que Todd reveló como la puerta de entrada para reorganizar la vibración humana. Un sonido tan poderoso que solo necesita ser entonado una vez, con intención pura y conciencia despierta, para transformar cuerpo, mente y campo vibracional. Pero aquí va lo esencial. Las sincronicidades no son solo coincidencias, son señales deliberadas de una inteligencia más profunda, una fuerza que te ha guiado silenciosamente durante toda tu vida. El universo no es un conjunto de eventos desconectados, es un campo interconectado de energía y conciencia. Cada pensamiento, cada intención, cada emoción emite una frecuencia, como una señal de radio. Y las sincronicidades son la forma en que el universo responde. Son el puente entre lo visible y lo invisible, lo físico y lo metafísico, lo consciente y lo inconsciente. Carl Jung, uno de los grandes pensadores de la psicología moderna, acuñó el término sincronicidad, tras presenciar innumerables casos de eventos que se alineaban desafiando la lógica. Creía que estas coincidencias significativas no eran aleatorias, sino expresiones de un orden oculto de la realidad, un concepto que las tradiciones espirituales antiguas habían comprendido por siglos. Con las entonaciones, tu vibración jamás volverá a ser la misma. Si este episodio te encendió y no quieres perderte nada sobre cómo crear la vida que realmente deseas, aplicando sabiduría de los antiguos para el día a día, suscríbete ahora. Aquí vamos a seguir trazando la cuerda como Seshat, afinando con Ma'at y escribiendo con Todd la versión de tu destino que sí resuena con tu estrella. Nos vemos en el próximo viaje. Te recomiendo que veas este video varias veces, aunque sea de fondo, jala la energía y si puedes hacer seguido la activación. Y recuerda, no busques señales, sé la señal. No estás buscando, estás recordando tu conciencia.